En capítulos anteriores nos hemos acercado a la historia monumental de la Alhambra, pero nos queda por recuperar quiénes fueron los que vivieron, los que la hicieron funcionar, construyeron la Alhambra, es decir, los habitantes de la Alhambra. La estructura de la Alhambra no tuvo nunca una forma homogénea, sino que se fue incrementando, se fue desmultiplicando sus espacios a lo largo del tiempo. En un principio fue la Alcazaba, el único espacio construido, y en ella podemos ver en su barrio castrense un conglomerado de casas muy reducido, lo que se considera el palacio o primera vivienda de Muhammad I, el primer sultán de la Alhambra, y era apenas un pequeño patio con una serie de habitaciones alrededor. También las torres y los almacenes y aljibe y baños sería una estructura que acogería a una pequeña reducida corte, a los soldados, funcionarios y los primeros constructores de la Alhambra. Con Muhammad II ya empiezan a construirse las primeras casas y palacios diseminadas por un ámbito más rural que urbano por toda la Alhambra. Ahí también se construye el Generalife, pero es con su hijo, Muhammad III, en el inicio del siglo XIV, cuando se empieza a configurar ya la Alhambra como un espacio urbano y más habitado. Se construyen las primeras puertas, la calle real, la mezquita, el baño, y ya es cuando se inicia con sus sucesores, los grandes sultanes Ismail, Yusuf I y Muhammad V, cuando la Alhambra adquiere toda su dimensión cortesana que exige lo que es una ciudad palatina. Ahí van a integrarse toda una escala muy bien organizada y sistematizada desde el sultán, su familia directa, los parientes y familias colaboradoras tan importantes en una sociedad donde la conspiración era bastante frecuente. Luego estaban también la estructura militar, la jurídica, funcionarios, la administración, el tesoro. Todo ello va a configurar un conglomerado multirracial y multifuncional muy rico en la Alhambra. Pasando por las personas ya directamente, los sultanes son en cierta medida los protagonistas de esta ciudad. Ellos, con su ambición y sus caprichos, van a diseñar estos suntuosos palacios en los que la colaboración de los visires poetas será fundamental en el diseño de este magno conjunto. Por último, tenemos que recordar que no solamente podemos hablar de los que habitaban la Alhambra, sino toda la serie de personas que subían para desarrollar cualquier tipo de función, tener audiencia, solicitar justicia, que creaban un flujo continuo y diario en la Alhambra, flujo y vida que todavía hoy se sigue manteniendo, aunque con otro horizonte.